Mis hermanos y mis hermanas, que el Señor Dios los bendiga en este día de este miércoles 24 de enero del año 2024. Saludo a todo el pueblo de Dios, a todos mis hermanos que van a ver esta predicación, que se van a deleitar en ella, aquí en Colombia, nuestro país de origen, y mis hermanos que están en otros países. Para ustedes sea la diestra de compañerismo y la gracia de Dios por esta magna oportunidad. Hoy también esa gracia bendita me permite que mi madre esté para enviar el saludo a ustedes en este estudio de grabación y vamos a escucharlo a continuación. Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. En esta tarde nuevamente, con el gozo, con la alegría y con el regocijo de poderme dirigir a cada uno de ustedes para darles un cordial saludo y una gran bienvenida para cada uno de ustedes para que escuchen o escuchemos este mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde. Que Dios me les bendiga. Amén. Solamente la honra y la alabanza la damos al Señor Dios, porque es el que nos permite esta bendición grande de ser la iglesia. Y quiero pedirle, mi hermano, a continuación que tomemos la bendita palabra del Señor. Para esta ocasión vamos a tomar el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Es el que estamos estudiando, el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 14, 15 y 16. Lo voy a leer desde la Biblia Reina Valera 1960 y le invito a usted que lea conmigo. Dice: Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. En este momento nos ponemos en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que Él, con su gracia y con el poder del Espíritu Santo, nos guíe para nosotros tener todo entendimiento sobre esta santa escritura. Hemos orado al Señor previamente para que la palabra no llegue vacía, sino esta palabra cumpla el propósito en cada persona que le va a escuchar. Por ello, mi hermano, usted que escucha esta predicación, por favor, comparta este video entre sus amigos y así muchos tendrán la oportunidad de escuchar la bendita palabra del Señor. Para usted que está siguiendo conmigo todos esos estudios, hoy estamos en la lección número 138. El título del sermón para este día es Judas ofrece entregar a Jesús, y vamos a exponer esta bendita palabra del Señor de una manera expositiva, siendo fieles al pasaje y queriendo que la voluntad de Dios se cumpla a través de esta palabra. Cuando hablamos de los fundamentos de nuestra fe, hablamos del Mesías, del Hijo de Dios, y también hablamos de su obra. Y la principal razón de la venida de nuestro Señor Jesucristo es que muriera, que fuese sepultado y se levantara de entre los muertos. Estos tres eventos llegan a nosotros específicamente en el contexto de la Pascua. La Pascua quiere decir redención. La muerte del Señor Jesucristo ocurre en la fiesta de la Pascua y no es una casualidad. Es el cumplimiento de la Escritura, porque el Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio perfecto para llevar nuestro pecado. El versículo 14 nos dice entonces uno de los 12. En otras porciones solo dice discípulos. Aquí es enfático en los 12. Vamos a entender el número 12. Este número cobra importancia y tiene que ver con Israel, a quienes fueron enviados primeramente estos discípulos. El Señor les dijo: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es a los primeros que debían ellos predicarle. Esto es que el Mesías dará su vida por Israel y por todo el mundo. El Señor vino a dar la vida por todo el mundo.
inicialmente la casa de Israel. Y lo vemos en el capítulo 12 del Éxodo, que en la Pascua participó una multitud de personas. Cuando el Señor da la liberación, no solamente salen los hebreos, los israelitas de allá de Egipto, de esos 430 años de esclavitud, sino para ese momento habían personas de muchas partes del mundo que estaban ahí en Egipto, pero ellos también se sumaron a la Pascua y creyeron, y ellos también salieron en esa liberación. No solamente los hebreos, sino muchas naciones que salieron con esta primera Pascua. Eso para nosotros corroborarlo lo vemos en Éxodo 12, 37 al 39, que dice de la siguiente manera: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Salieron de toda clase de personas, no solamente hebreos. Con esto anticipando el plan de redención en Cristo para todo el mundo y constituir así el nuevo plan de Dios. Esto tenía un propósito. El que saliera toda esta gente nos hablaba hoy de la conversión y de que el Señor Jesucristo sería predicado entre todo el mundo y todas las gentes escucharían el Evangelio de la verdad, como ocurre en este momento y como comenzó a ocurrir a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice el pasaje que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote. Entonces vamos a tomar en este momento en cuenta quién fue este discípulo. Él fue donde el sumo sacerdote, que estaba reunido en ese momento en consejo con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Y qué fue lo que guió a Judas a entregar a el Mesías y Señor? Lo que lo guió fue el amor al dinero. Y eso vamos a tenerlo muy en cuenta, pues cuando amamos esas cosas y otras cosas del mundo, nos desviaremos del lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Una de las situaciones de Judas fue amar el dinero y no pudo tener un compromiso real con el Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en su inspiración, en la primera carta, nos dice qué pasa si nosotros amamos el mundo y las cosas de este mundo. Dice primera de Juan 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Si hacemos la voluntad de Dios, tenemos promesa de permanencia en esta vida y para la vida eterna, porque el mundo pasa. Y nosotros, los que somos llamados, los que fuimos escogidos para ser discípulos del Señor, debemos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Esto mismo llevó a Judas a la traición. Judas traicionó al Señor porque no había un compromiso en él, no había un compromiso real. El versículo 15 dice: y les dijo, ¿qué quieren darme para que yo os lo entregue? Esto implica un sentido de traición. Judas llevó al Señor a la condición de esclavo, y ahora vamos a ver por qué lo llevó a la condición de esclavo. Aquí aparece otro número, y es el número 30, que fue la cantidad de piezas de plata, el dinero que le dieron a Judas por entregar al Señor. Y debemos entender que la Santa Escritura nos expresa a través de ello. En Éxodo capítulo 21, versículo 32, dice de la siguiente manera: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. En este pasaje nosotros comprobamos que ese era el precio que se pagaba por un esclavo. Aquí dice un siervo o una sierva, que es el equivalente a un esclavo.
nos dice que ese era su precio que estaba estipulado, pero también ese precio ya estaba profetizado y debía cumplirse, pues en el plan redentor del Señor, Dios es el único que hizo el diseño, y aquí no hay lugar para coincidencias ni para determinaciones humanas. ¿Por qué 30 piezas de plata? Esto ya estaba escrito y debía cumplirse. Por ello el Señor Jesucristo todo el tiempo lo que procuró fue que la palabra se cumpliera. Esto estaba profetizado en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Leamos, por favor. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová en el tesoro. Allí fueron depositadas estas 30 monedas de plata, pero esto ya estaba profetizado. Todo lo que le ocurrió al Señor Jesucristo estaba escrito. El versículo 16 dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, es decir, buscaba la oportunidad para traicionarle. El que no tiene un compromiso con el Mesías, por ende, amará más a este mundo y a todas sus ofertas. Siempre tendrá ocasión para buscar traicionar al Señor. Entonces, en el caso de Judas, la situación fue no tener compromiso con el Señor. Y esto lo hizo amar al dinero y no serle fiel al Señor Jesucristo. Situaciones parecidas vivieron los discípulos, porque también el resto de los discípulos, porque estos también estaban preocupados en las cosas de este mundo. Y por eso no podían creer a todas las palabras que el Señor les hablaba, sino solamente hasta después de la resurrección fue que ellos creyeron en el Mesías y creyeron en todas las cosas que el Señor Jesucristo les había dicho. Creo, mis hermanos, que nosotros hoy tenemos toda la Escritura. Y la Escritura nos habla porque la Escritura tiene todo registrado y la Escritura es profética. Y lo hace para que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios y no tengamos ninguna clase de dudas. Bienaventurado aquel siervo fiel, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, como fiel, con fidelidad. Lo que debemos tener es fidelidad en el Señor. De esta manera es que nos damos cuenta que por amar el dinero y las cosas de este mundo, Judas entregó al Señor. Por favor, oremos. Eterno Padre, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es más que suficiente y tu palabra nos enseña la verdad. Permite que tu iglesia, mis hermanos y todo aquel que escuche este mensaje, Señor, sea edificado y pueda entender que debemos serte fieles, maravilloso Dios, completamente, Señor, para nunca entregarte. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un cordial saludo de este su servidor y amigo. Nos vemos en la próxima y que el Señor me los bendiga.